Lo que vamos a ver son imágenes de la estrella Monocerotis. En esa órbita, el telescopio Hubble estudió a lo que denominó Monocerotis 838. Dentro de estos estudios, en el año 2002, reconocieron lo que podía ser una constante en todos los objetos celestes que alumbran nuestro espacio. Al interior de esta estrella, luego de la explosión, se encontraba un sol interno. Luego de ello, los científicos han cuestionado y han revolucionado la ciencia, tratando de entender cómo todos los objetos celestes podrían albergar un sol interno. Comenzamos con la leyenda o teoría de Agartha. Agartha vendría a ser una especie de mundo interior en nuestro planeta Tierra. Posiblemente para algunos ubicada su entrada en el desierto del Gobi, en China específicamente. Agartha vendría a ser la tierra de seres extraños y de civilizaciones no conocidas. Albergaría ciudades, océanos internos y vida fuera de lo común para nosotros, y que posiblemente albergaría también animales de épocas de la Tierra antigua. En efecto, en este programa vamos a hablar de una manera muy variada de todos aquellos vestigios o pruebas históricas que dan lugar a conocimiento que se ha tenido respecto de no solamente la tierra hueca y la civilización que podría albergar, sino de posibles entradas, puesto que hay dos corrientes, una que refiere que la tierra es hueca, como si fuera una cáscara de huevo, y otras que dicen que podría ser como una nuez, con gigantescas galerías que podría albergar nueva vida. En mi posición, sí estoy de acuerdo que la Tierra podría ser hueca, tal como lo manifestó en algún momento Edmund Halley, o como lo pudo corroborar el telescopio Hubble. Se dice de que al interior de la Tierra albergaría un pequeño sol, el cual iluminaría este mundo interno. ¿Hay más información sobre Agartha que podrías indicarnos el nombre, por ejemplo, el origen de ello? Si no me equivoco, creo que es hindú, al parecer. Los budistas creen que millones de personas habitan la tierra de Agartha. Refieren a ella como un paraíso subterráneo, gobernado por un único rey del mundo. En algunas teorías conspiranoicas o sobre la conspiración, refieren que este sería quien realmente rige el mundo, gobierna el mundo, y que algunos gobiernos están supeditados a muchas de las decisiones que podrían tomar esta civilización tan avanzada que habita la Tierra hace millones de años. Los investigadores del fenómeno OVNI muchas veces hablan también de los intraterrestres, de que podría originar estos fenómenos vehículos quizás piloteados o por control remoto de seres que estuvieran habitando el interior de nuestro planeta y que tuvieran una tecnología muy avanzada. Tanto así que existen algunos informes en video
sacados por algunos medios de comunicación y por páginas relacionadas con el tema, donde se puede apreciar objetos voladores no identificados que ingresan a volcanes o al fondo de nuestros océanos, perdiéndose de la vista, y que posiblemente estarían ingresando a estas tierras intraterrenas, que podrían ser los llamados ciudadanos agartianos. Un tema también relacionado con lo que estamos hablando es lo denominado Cueva de los Tallos, o lo que ocurrió en Cueva de los Tallos. Me gustaría que me explicaras un poquito más sobre este tema. Sobre Cueva de los Tallos, que queda en Ecuador, cuenta la historia que existe una comunidad indígena a la cual el padre Crespi, sacerdote salesiano, tuvo la oportunidad de conocerlos, puesto que él, en su afán de misionero, en su labor de misionero, pudo contactarlos, y ellos, como un acto de reciprocidad, le otorgaban algunas dádivas, algunos regalos. Dentro de esos regalos, el padre Crespi tuvo a su alcance láminas de oro con escrituras que asemejaban a lo que era la antigua Sumeria, distintos grabados que le causaron mucha curiosidad, y que en su momento él llegó a notificar al Vaticano sobre estos objetos. Esto generó mucha curiosidad, a tal punto que en algún momento, muchos años después, fueron personajes muy célebres a visitar esta cueva, entre unos de ellos Neil Armstrong, si no me equivoco, acompañado del primer ministro inglés de esos tiempos. Imagínate esa coyuntura de personajes, uno como astronauta y el otro con un gran poder político, que tenían que investigar esta Cueva de los Tallos, metida en un lugar muy recóndito del Ecuador, que albergaba un espacio en el cual se evidenciaba que la mano no de la naturaleza, sino de alguien que modificó la piedra, te daba acceso a una gran biblioteca de metal, como fue una de las placas en las cuales hemos mostrado en las fotografías, donde existen escritura cuneiforme, y que se hace referencia a que posiblemente esta cueva tendría información de una civilización que la pudo habitar hace 48.000 años. Lamentablemente, se hace referencia también en la historia de que en 1962 todas estas pruebas se quemaron. El padre Crespi no tuvo mayor evidencia. Obviamente, conspiranoicamente, también se hace referencia a que este incendio fue algo provocado. Nunca se sabe qué fue de la historia del padre Crespi, y algunos refieren que los objetos encontrados fueron llevados al Vaticano. Muy interesante. Dime, ¿podría estar relacionado algo con el interés de naciones como Perú tener posesión de esta zona conocida como Cueva de los Tallos? ¿Estamos hablando de la misma zona donde fue el conflicto bélico? Exactamente. La Cueva de los Tallos en 1995 fue una zona de conflicto entre Perú y Ecuador. Algunos militares ecuatorianos refieren que sí, que el interés era más que nada sobre tener aquella soberanía sobre esa zona, puesto que, siendo Perú un país con mucha historia milenaria, hablamos no solamente de los incas, sino de los nazcas. Podemos hablar de las culturas del norte como Lambayeque, algunas zonas que lidian con Bolivia como Tiahuanaco, y entre muchas otras. Pues sí, hay mucha historia en la cual creo que hay bastante información
la cual se nos oculta porque no es compatible con la historia científica realmente reconocida. Entonces, el tocar estos temas de estas grandes galerías que han albergado o evidencian civilizaciones, también vamos a tocar el tema de Derinkuyu. Derinkuyu queda en Turquía. Se habla que fueron grandes galerías que podían albergar, si no me equivoco, más de 6.000 personas o quizás 10.000. Podríamos hablar que eran unas ciudades al interior de la Tierra, pero ¿con qué objetivo? ¿Para qué se ha podido hallar algo de ello? Algunas referencias, algunas teorías refieren que fue un modo de refugio. Militarmente hablando, se habla de que si asumimos que en esos tiempos el único modo de transporte eran caballos, pues fácilmente estas cuevas, que tenían orificios muy bien trabajados para que todas las galerías puedan tener una oxigenación apropiada, pues si tú a caballo tapabas estos orificios, la gente se podía morir asfixiada. La gente un poco más creativa y que hablan o reconocen la presencia de alienígenas o de naves, refieren de que una nave a tal pasando a mucha velocidad no podría identificarlos o detectarlos, ni mucho menos estos orificios tomarlos en cuenta, y se habla de ello. Entonces hay una tendencia histórica no reconocida por la ciencia, en la cual se evidencia de que han habido poblaciones, civilizaciones que han hecho uso de estas galerías, como vivir bajo tierra. Tal es así que en el propio Estados Unidos los indios Hopi se atribuyen como una forma histórica de lo que sus ancestros le permitieron sobrevivir a esta tribu a grandes calamidades climáticas, el hecho de que ellos fueron albergados y cuidados dentro de unas galerías subterráneas, de las cuales ellos han salido, sobreviviendo, me refiero a sus antepasados. Es más, en alguna ocasión, hacia grabados pictóricos que se han encontrado realmente dentro de la cultura Hopi, alguna vez lo hacen referencia en la serie Smallville. En Smallville, donde cuentan una nueva versión, una de las tantas versiones de Superman, se encontraban grabados en algunas cuevas que hacen alusión hacia aquellos seres que vinieron de otro lado. Pero bueno, no solamente es el tema de hablar de seres que vivieron del espacio, sino que se ignora sobremanera la presencia de seres que realmente habitan nuestro planeta. Y que además esto ha sido también en otras épocas mencionado por grandes personajes de la historia, y sobre todo reconocidos por nuestra ciencia, como lo que ocurrió con Edmund Halley. Exactamente. Edmund Halley, a quien conocemos sobre todo por el cometa Halley, fue un astrónomo inglés, el cual sustentaba que la Tierra era hueca y que inclusive tenía 3 niveles hacia el interior. Existe una pintura en la cual se puede ver a Edmund Halley sosteniendo en la mano lo que era su teoría: la Tierra con los 3 niveles que él sustentaba, ¿no? Además, se puede decir que era el pionero en escribir un trabajo científico sobre lo que se refería a la Tierra hueca, ¿no? Un pionero en el tema. Otros datos que podemos tener históricos se pueden relacionar también con la operación High Jump, una operación guiada por los aliados americanos en el año 1946. Lógicamente se habla de varios años ya de haber terminado, un año después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, cuya misión en un principio, o como objetivo de común conocimiento y conocimiento público, vendría a ser que se
parece que se podía ver o se había hallado una base nazi en la Antártida. Entonces, existiendo posiblemente indicios de esta base militar donde se habrían huido muchos militares luego de la guerra, y que tenían en su interior gran arsenal militar, constituía un peligro para la humanidad. Por lo tanto es que deciden realizar esta operación, ¿no? Es una operación en la cual hubo la presencia de innumerables naves de combate, como por ejemplo las tenían en el tema de portaaviones, creo que eran varios portaaviones, acorazados y submarinos que iban definitivamente a luchar, ¿no? Pero se desconoce si realmente lo que iban buscando era esta base militar con el objetivo de exterminarla, ¿no? Las teorías conspirativas, como bien lo estamos indicando, indican de que lo que iban buscando eran varias cosas. Uno es, como lo vamos a narrar después, es que los nacionalsocialistas tenían conocimiento de la tierra hueca y que utilizaban algunos pasajes internos de océanos internos de la tierra para movilizar sus submarinos y así poder tener una especie como de escapes más rápidos en caso de ser perseguidos. Y que no solamente eso, sino de que estaban estudiando la posibilidad de ingresar a esta tierra subterránea y poder contactarse con los miembros de estas civilizaciones. Es por ello que al parecer es que envían este contingente militar, no solo para, como digo, neutralizar esta fuerza nazi posible, sino que también realizar una expedición interna militar. Lo que se ha narrado es que de ese contingente militar que llegó a la Antártida regresaron muy pocos barcos. Inclusive se habla de que hubieron muchos heridos, pero nadie quiso hablar absolutamente de con quién fue la batalla y cómo fue. Así es, Beto. Cuando nosotros hablamos de temas militares, tenemos que tener en cuenta y respetar el tema de que ellos se rigen en base a una cadena de mando. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta que los representantes de ellos, cuando hacen algo público, es porque están siendo autorizados o avalados por la cadena de mando. Por ejemplo, Richard Evelyn Byrd, un personaje muy icónico dentro de este tema de la tierra hueca. Cuando tratamos este tema, estamos refiriéndonos a que él fue uno de los pioneros que dio a conocer el tema de la posibilidad de que la tierra sea hueca ya en estos tiempos modernos, ¿no? Ya hemos hablado de Edmund Halley, no hemos tocado todavía sobre Leonhard Euler, que es matemático, que también refería que la tierra era hueca, o que podía ser hueca, o como Julio Verne en su momento. Pero él, el 9 de mayo de 1926, sobrevoló el Polo Norte. Y fue ahí donde se habla de que hay un diario secreto que después se dio a conocer, en el cual él revela que fue interceptado por unas naves que lo invitaron a descender y donde tuvo una interactuación con seres que vivían al interior de la Tierra. Hay muchas historias, además de la de Richard Evelyn Byrd, que hablan de que estos seres eran de más de 3 metros. En algún momento vamos a compartir esas historias que se encuentran por la red sobre estudios que han hecho psicólogos de personas que han quedado a la deriva del mar nórdico y que cuentan estas historias en un tiempo en el cual pues hablar sobre este tema era sindicarte como loco. En 1927, el 29 de noviembre, Richard Evelyn Byrd va al Polo Sur. ¿Por qué? ¿A razón de qué podría ser esto? Se habla de que Richard Evelyn Byrd tenía alguna una interactuación militar en las cuales
los comisionaban a realizar actos, seguimientos, que podría ser un trabajo de contrainteligencia respecto a lo que estaban haciendo los nazis, que era supuestamente apoyados por fuerzas, llamémoslas alienígenas, o que se desconocían, y que ya para el momento de la guerra pues se volvieron parte de un trabajo de inteligencia. Exacto, como lo estás indicando, y eso da pie a en lo que continuamos hablando en el tema, que es con referencia a los nazis. Se tiene conocimiento, esto no es una creación de la imaginación del hombre, sino que se han encontrado estos documentos, que el ejército nazi y sus principales guías y líderes tenían conocimiento en el Tercer Reich de la Tierra Hueca, y les causaba tanta curiosidad que empezaron a investigar y elaborar planos científicos detallados de los posibles ingresos a esta tierra intraterrena. Se dice que ellos lograron encontrar algunos de estos pasajes interiores hacia el océano interior. Esto tanto así ayudó al ejército y a la marina nazi para poder trasladar a sus tropas a través de estos túneles secretos y poder movilizar a sus tropas, alejándolas de cualquier peligro del enemigo y cortando camino para llegar a otros puntos o destinos. Bueno, en efecto hay que tener en cuenta que luego del uso de la bomba atómica, y mientras Richard Evelyn Byrd hacía sus recorridos o sus excursiones, que cuando fue invitado por esta civilización para que conozca lo que hay, también se le fue encomendado que por su gran influencia de líder, era un líder representativo de la coyuntura histórica americana, que tenía el poder nuclear del cual ya estaba haciendo uso, se le invitó, más que invitó, se le conminó a referir hacia Estados Unidos que dejen de hacer uso de esa tecnología nuclear, pues no estaban preparados para manejar ello. Obviamente, siendo el ser humano en ese tiempo tan bélico, estando en una etapa histórica en la cual estaban en plena guerra, le fue dada la misión de que se prepare para un ataque. Dentro de eso estaba el ataque hacia las posibles bases antárticas. Es por eso que High Jump se realiza durante el 46 y 47, en el cual hacen un gran despliegue de tropas que ya referiste, e inclusive sacaban cómo fue el despliegue como unos comerciales de la época. Exacto. Algunos hablan de que el fenómeno ovni empieza su apogeo luego de estas pruebas atómicas realizadas, que curiosamente un año después hay una mega misión militar a la Antártida, y que posteriormente a ello los avistamientos ovni han sido muy repetitivos. Posiblemente se puede pensar de que se estaría con estas explosiones atómicas y posteriormente nucleares y termonucleares, y además de explosiones en el fondo marino, podrían estar poniendo en peligro a esta civilización al interior del planeta, lo que ellos intentarían evitar, estas civilizaciones hablamos, tratando de llamar la atención de alguna manera u otra a los pobladores de la Tierra en la superficie. En efecto, entonces tenemos varios hechos históricos que sustentan esta teoría de la Tierra hueca. Mapas a lo largo de la historia elaborados por los nazis, algunos como Halley, otros como Halley,
algunas referencias como Julio Verne, un gran visionario de las cuales todas sus obras han tenido una repercusión más que ciencia ficción, que fue en su momento una realidad tangible y visible. Pues ahora los medios de comunicación siempre son un gran referente también para informarnos o desinformarnos respecto a lo que quiere que pensemos. También tenemos algunas referencias en Venezuela, ¿no? Como aquellos grandes, le llaman las cuevas de Sasariñama, en los cuales pues cuando hay una acumulación subterránea de agua y por la erosión del tiempo logran que esto se caiga y crea algún hueco. Pero bueno, como estamos viendo algunas imágenes que nos hacen referir a grandes hechos míticos, legendarios, como hemos escuchado por ahí por la red, por ejemplo el Dr. File hace referencia a que el mito es más antiguo que la leyenda más antigua que la historia, y la historia más antigua que la crónica. Pues eso no implica que sea algo que posiblemente sea fantástico, sino una información histórica de la cual no se tiene muchas pruebas. Pero por ejemplo, así como el satélite ESA, de la cual vemos imágenes, que logró tomar algunas fotos en 1968 y que posteriormente las hizo públicas en 1970, mostraba los polos con un parche negro oscuro. Pero podemos referir que la foto de los polos siempre han sido retocadas, pues han tratado de obviar esta información hacia el público. Tanto es así que hasta los satélites, dentro de su trayectoria, omiten pasar por los polos. Bueno, históricamente tenemos referencia como que Gilgamesh llegó a visitar a uno de sus antepasados en las entrañas de la tierra. Obviamente ya en el cristianismo se habla o se asocia el tema de visitar algo bajo la tierra como si fuese algo del infierno. Yo creo que eso del infierno pues es algo simplemente que se ha tenido que generar para poder explicar aquello desconocido. Si mucho antes trataban de asociar a aquello desconocido, de seres poderosos como dioses, con la Biblia se hizo algo distinto, como que era algo prohibido, intocable, algo en el cual no se debería siquiera pensar. Bueno, también en el tema, en la mitología griega, como ya hemos visto en algunas imágenes, se habla de Orfeo cuando rescata a Eurídice del infierno subterráneo. Se habla también de los faraones de Egipto que se comunicaban con el bajo mundo, con túneles secretos debajo de las pirámides. Y bueno, ya como referimos, los budistas siempre hablaban de Agartha. Bueno, yo creo que es un tema bastante extenso y del cual habría muchísimo que hablar. Es una referencia que hacemos en este programa y quizás en otro momento, si ustedes nos solicitan más información, se la daremos con mucho gusto y podríamos estar grabando una segunda parte. Abran sus mentes. Y será hasta el próximo programa.